Dios les bendiga a toda nuestra amada nación de Nicaragua y a todas las naciones del mundo que nos ven a través de Nexo 89.5 FM y Nexo TV. Hoy vamos a estar hablando acerca del discipulado del reino, porque la Biblia nos dice que el Señor nos dio una tarea y eso es ser discípulos de todas las naciones. Y nos dijo cómo hacerlo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y entonces, un discípulo para mí es alguien que es para poder no solamente restaurarnos, sino reformarnos. Él dice que somos una nueva creación, que aquí todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero esa nueva creación necesita formación. Y el discipulado es un proceso. La salvación es instantánea, pero la transformación es un proceso de vida. Entonces somos llamados a ser discípulos, es un mandato, no es una sugerencia. Mucha gente hace libros, pero no hace discípulos. Mucha gente hace discos musicales, hace bandas, hace muchas cosas, pero lo que no está haciendo es discípulo. Cuando usted les pregunta quién es tu discípulo, en quién te estás invirtiendo, ellos no tienen o no pueden nombrar a alguien. Una de las tristezas que me dan de muchos ministerios famosos, especialmente en Estados Unidos y en Norteamérica y en Europa, es que cuando el líder se muere, usualmente tienen que buscar a otra persona de otro ministerio o a otra persona que tenga la fama que él tenía para heredar un ministerio. Y lo triste es que cuando ellos mueren no hay sucesor. Y alguien dice que dijo que no hay éxito donde no hay sucesor. El reino es multigeneracional. Él no era solamente el Dios de Abraham, sino el de Jacob, el de Isaac, el de toda una nación. Entonces Dios siempre anda detrás de multiplicarnos generacionalmente para que el terreno que tomamos para el reino no se pierda, sino que haya hijos que lo puedan heredar. Entonces la iglesia está llamada a impactar la comunidad a través del cambio y la transformación de vida. Y solo gente transformada puede transformar a otros. La iglesia le debe al mundo el llevarle el evangelio del reino y por eso debemos ser instruidos y entrenados para ir y ser la respuesta de Dios para nuestra comunidad, iniciando por nuestra propia vida y familia. Porque la Biblia dice que el que no ha proveído para su casa es peor que el inconverso y ha negado la fe. Debemos entonces entender el propósito de la iglesia. Debemos entender que somos la iglesia. Debemos de comenzar a planificar, implementar consistentemente, intencionalmente lo que Dios quiere que hagamos. La clave de nuestro ministerio no es hacer los eventos más grandes, sino enfocarnos en la formación de aquellos que Dios trae y añade a nuestra esfera de influencia. Por lo tanto, el reto que tenemos no es hacer eventos grandes, sino madurar y capacitar a los santos, a los hijos de Dios que se nos ha confiado, que están en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, bajo nuestras coberturas, a esos santos para la obra de Dios que Dios le ha dado a ellos que hagan. Hoy en día queremos usar a los santos para hacer crecer nuestro ministerio, pero la verdad es que el ministerio quíntuple está para desarrollar y invertirse en el ministerio de los santos, para que todos los santos, todos los creyentes, todas las personas sean nuevas, vayan e impacten su comunidad, ya sea en la universidad, ya sea en preescolar, ya sea en secundaria, ya sea en cualquier trabajo, en el taxi, ya sea cuando usted vaya en el bus, cuando usted vaya a su trabajo, en su comunidad. Dios nos creó para hacer luz y nos posiciona en medio de la oscuridad para que la alumbremos con el reino de Dios, con la verdad de Dios, con el amor de Dios. El discipulado no se enfoca solamente en enseñarnos a hacer lo que Jesús hizo, sino que seamos como Él, en carácter, en motivación, en vida. Lo que hacemos nace de lo que somos. No hacemos las cosas para ser hijos de Dios, sino porque somos hijos de Dios, porque se nos ha impartido el Espíritu Santo y el amor de Dios en nuestra vida. Ahora podemos caminar en la naturaleza de Dios, que es amor. Tenemos acceso a la mente de Cristo, tenemos acceso al poder de Dios, tenemos al acceso
ilimitado del conocimiento de Dios. Los hijos de Dios deberíamos de estar en ventaja porque tenemos la mente de Cristo, la presencia de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios. Pero lamentablemente muchas veces no sabemos cómo caminar en ese poder. No hay cosas como un creyente sin poder. Lo que hay es creyentes poderosos que no saben quiénes son, que no saben lo que el Espíritu Santo le ha dado y le ha otorgado y no saben cómo moverse en la autoridad sobre todo diablo, sobre toda enfermedad, sobre toda circunstancia. La autoridad de Dios nunca fue sobre gente. Dios no dio autoridad sobre diablos, sobre la creación, sobre demonios y sobre enfermedades. Nunca sobre otra persona. Hay autoridades, pero es una autoridad que dice que no venimos para señorearnos o adueñarnos de la iglesia o de los santos, de los hijos de Dios, sino que venimos para servirle, para instruirle, para amarlo, para cuidarlos, para sanarlos, para empoderarlos, para proyectarlos en todo lo que Dios diseñó para ellos. Entonces mi trabajo en el reino es crear una cultura de honra y aprendizaje donde vivimos la vida juntos como familia, juntos como comunidad, para retarnos al cambio, para producir una comunidad de hermanos con corazones, mentes y manos abiertas hacia Dios, hacia los unos a los otros, hacia el mundo perdido y necesitado. Dios quiere que nosotros seamos un discípulo. Entonces un discípulo es un aprendiz, es un estudiante, es alguien que continuamente está aprendiendo de Dios y de las autoridades que Dios nos ha puesto. Entonces en Juan 8:31 Jesús dijo entonces a los judíos que habían creído en Él. Mire bien, estos judíos habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El primer punto es que un discípulo es un estudiante de la palabra. Segundo, el discípulo es un estilo de vida. El discipulado es un estilo de vida. Discipular no es enseñarle a la persona a ganar gente para nuestro imperio religioso. Discipular es enseñarle a vivir la vida del reino en cada área de su vida y su entorno. Y como consecuencia, parte de este discipulado de vida va a alcanzar a otro, porque queremos llevar el mensaje de Cristo a otro, queremos darle el tesoro de Cristo, queremos darle a aquella persona que nos amó, que nos rescató, que nos limpió, que creyó en nosotros antes que nosotros creyéramos en Él. Entonces es enseñarle a vivir los valores y principios del reino, aunque esto implique pérdida, retraso y oportunidades para ellos, con tal de honrar a Dios. Entonces ellos van a ser movidos por los valores y principios de Dios, que nunca se oponen al Espíritu de Dios. Y entonces cuando haya una oportunidad de negocio ilícito, ellos van a preferir perder negocio que perder fidelidad a Dios. Cuando les toque hacer algo indebido, ellos van a preferir negarse a sí mismos que negar la verdad de Dios. Entonces, este discipulado es un estilo de vida. Es un estilo de vida que se enfoca en honrar a Dios, que se enfoca en aprender quiénes somos en Dios y cómo manifestar a Dios a los inconversos y a los creyentes. El discipulado del reino manifiesta los frutos de Dios en su propia vida, en su propio hablar, en su propio andar, en su familia y en la comunidad. El discipulado número 3 es motivado por el amor de Dios. La gente del reino alcanzará almas movido por el amor de Dios que fue derramado en sus corazones, según Romanos 5:3, por medio del Espíritu Santo. Ese amor que tenemos, un amor sobrenatural que vino por el Espíritu Santo en nuestra vida. Ya no somos egoístas, ya no pensamos en nosotros solamente. Su enfoque es transformar, no usar a las personas. No se trata de que la gente me haga ver como un ministro exitoso, con una iglesia grande, sino que la iglesia sea grande en valores, en principios, en amor, en misericordia, en gracia, hacia la comunidad, hacia su familia, hacia el mundo entero, de igual forma que lo fue Jesús y lo es Jesús. Si el enfoque es llenar la iglesia, entonces Él ha perdido la pureza detrás de lo que hace, porque ahora quiero ganarte para hacerme ver bien. Quiero alcanzarte para que me hagas ver exitoso. Quiero que me vean a mí. Y entonces ahora solo se trata de mí. Y no solamente se trata de mí, sino que ahora quiero monetizar el ministerio. Ahora quiero monetizar mi servicio. Ya no es motivado por amor, ahora es motivado por quién me da la mejor ofrenda o quién cede a la demanda que yo pongo en mi ministerio. Entonces ahora ya no estoy sirviendo, ahora estoy monetizando, estoy prostituyendo. El obrero es digno de su salario
Y hay gente que no sabe honrar a los hombres y mujeres de Dios, pero dos males no hacen un bien. Dos males no hacen un bien. Solo porque hay gente que deshonra el ministerio, que no te cuida, que no te honra, que no piensa en tu pasaje, en tu viaje, no significa que ahora yo voy a operar de una manera incorrecta que también deshonre a Dios, poniendo un precio a mi ministerio. El discípulo bíblico es aquel que ama a su semejante. Es un estudiante y aplicante de la verdad de Dios. No solamente un estudiante. El Señor en la palabra dice que ahí habían mujeres que siempre estaban aprendiendo, pero que nunca llegaban a la verdad de Dios. No se trata de andar de congreso en congreso, de evento en evento. Todo eso es bueno porque ahí aprendemos y hay hombres y mujeres de Dios que nos imparten. Y no está mal pagar por un evento porque tiene un costo. Y entonces como familia queremos aportar para que los costos se cubren, para honrar a la gente que nos imparte. Pero el dinero no es la motivación. La motivación es honrar a los que servimos y honrar a los que nos sirven. Entonces dice, el discipulado del reino es alguien movido internamente por Dios, no externamente por la maquinaria y sistema religiosa. Una de las cosas que me gusta de Pablo, que Pablo dice, ay de mí si no predico el evangelio, pero después dice que fue movido por amor de Dios. Aunque había un mandato, el mandato se mueve a la velocidad del amor. El temor nos puede mover por un tiempo. El problema es que cuando ya se me quite ese miedo, entonces yo ya dejo de moverme en obediencia a Dios. Pero el amor nos va a movernos aun cuando sea incómodo. Entonces, el discipulado, para recapitular, es un estudiante de la palabra, es un estilo de vida, es movido por el amor. Número 4, el discípulo es aquel que carga cruz. El discípulo bíblico es aquel que carga cruz, se niega a sí mismo y lo sigue. El discípulo es aquel que sabe sacrificar su voluntad por la de Dios. Y la razón por la que sacrificamos nuestra voluntad es porque confiamos que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, como lo dice Romanos 12. Entonces, un discípulo también es alguien que ha renunciado a todo y a todos. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Dios tiene derecho a todo lo que yo poseo. Hay algunas cosas que yo poseo que Dios me ha dicho, esto es tuyo, úsalo. Hay otras cosas que Él me dio a mí, pero no eran para mí, era para yo poder dárselo o ubicarlo en las manos correctas, en los ministerios correctos. Entonces, número 6, el discípulo es alguien que lleva fruto de vida y carácter. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El discípulo es el que lleva fruto. Y cuando llevamos fruto, glorificamos a Dios. Darle gloria a Dios no es gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Le podemos decir 1000 gloria a Dios con nuestra boca, pero como dijo Jesús, este pueblo me alaba de sus labios solamente, pero su corazón y su acción están lejos de mí. Entonces, gloria a Dios no es decir la palabra gloria a Dios. Gloria a Dios es vivir una vida rendida a Dios, que lleve los frutos de Dios, y ahí le damos gloria a Dios. También Jesús dijo en una ocasión en el aposento alto, Padre, yo he glorificado tu nombre, la obra que me diste la he terminado. Y esa obra no era de hacer milagros, no era de profetizar, sino era la obra terminada que Él se había invertido en esos 12 hombres que ahora iban a ser preparados y llenos del Espíritu Santo para perpetuar la obra de Cristo, para avanzar el reino de Dios. Y mire qué tan poderoso fue esa inversión en los 12, no en las multitudes, en los 12, que el evangelio del reino ha llegado hasta nuestra amada Nicaragua y sigue avanzando por toda nuestra amada nación, porque el reino de Dios avanza territorialmente a alcanzar personas. Dios quiere tocar Bluefield, Dios va a buscar a alguien en Bluefield. Dios quiere tocar Chinandega, Dios va a buscar a alguien en Chinandega o va a enviar a alguien a Chinandega. Entonces tenemos que entender de que el reino de Dios, el discipulado de Dios es una manifestación de la gloria de Dios a través de sus hijos. Le traemos gloria a Él llevando fruto. Tenemos que negarlo. Y mire bien, aún Jesús necesitó ayuda para cargar su cruz.
Agarraron a Simón para ayudarle a Jesús a cargar la cruz. Y nosotros lo necesitamos, aunque la cruz es personal. Hay momentos donde la cruz, la carga, los ataques vienen a nuestra vida y necesitamos que venga un Simón, que venga un hermano a ayudarnos a cargar la cruz, a orar cuando nosotros no tenemos fuerza para orar. Entonces el discipulado también se manifiesta no solamente de manera vertical, sino horizontal. De hecho, ¿cómo yo le expreso el amor a Dios? Es amando a mi hermano. Si yo quiero darle algo a Cristo, se lo voy a tener que dar a alguien. Tuve enfermo y no me visitaste. Tuve desnudo y no me vestiste. Tuve preso y no me visitaste. Tuve hambriento y no me diste de comer. Y le preguntarán, ¿cuándo? Cuando miraste a uno de mis hijos. ¿Cuántos cristianos alrededor de tu propia iglesia, de tu propia casa, en tu propia casa tal vez, están necesitando de vos? Y usted está diciendo que usted ama a Dios y ignorando a tu familia. Usted dice que ama a Dios y cerrando los ojos a tu prójimo. La gente le encanta cuando Carlos García le siembra algo. Pero muchos cierran los ojos y los oídos y sus corazones cuando Carlos García te dice hay que ayudar a otro, que no se llames vos, que no sea parte de tu familia, que no sea parte de tu ministerio. Le voy a contar algo que me sucedió a mí. Yo siempre le doy a Dios el billete más grande o el billete más bonito. Eso es algo que mi esposa y yo practicamos. Pero un día estaba en otro ministerio y yo estaba sacando un billete más bajo y el Señor me confrontó y me dijo, ¿acaso yo merezco lo mejor solo en tu ministerio? Y me dio el ejemplo de mi esposa. ¿Tu esposa merece lo mejor solamente cuando estás en tu casa o merece lo mejor cuando estás en Brasil, cuando estás en Chinandega, cuando estás en Cuba, cuando estás en Colombia, cuando estás en cualquier otra nación? ¿O será que yo solamente merezco la mejor ofrenda tuya en tu ministerio? Uy, eso me cortó y inmediatamente saqué el mejor, lo di. Y desde ahora tengo un congreso ajeno, tengo un ministerio ajeno. En realidad me he dado cuenta que Nexo no es un ministerio ajeno, que las asambleas de Dios no es un ministerio ajeno, que los bautistas, los luteranos, los metodistas, los presbiterianos y lo que sea no son un ministerio ajeno, porque todos ellos son el ministerio de mi Padre. Todos somos una familia en Dios. ¿Y cómo nos perdemos las bendiciones, hermano? Por ser egoístas, por creer en nosotros. A veces esa bendición que necesitas en tu ministerio está al ayudar al otro ministerio, a la otra familia. Una de las cosas que yo vivo la ley de siembra y cosecha. Y muchas veces cuando estábamos en construcción buscábamos quién estaba en construcción. Cuando necesitaba un viaje misionero buscaba a alguien y tal vez no podía darle un montón, pero aunque sea $1, aunque sea 20 pesos, pero yo iba a sembrar algo en los otros, sabiendo y creyendo que la necesidad de ellos era mi oportunidad de honrar a Dios, de amar a mis hermanos y de posicionarme para una cosecha mayor. Entonces, mucha gente me regañaba porque decía que yo era tonto. No, hermano, tonto no es el que da, tonto es el que solo toma, porque Jesús dice que mejor es dar que recibir, que mayor es el que da que el que recibe. El que recibe, recibe lo que recibió, pero el que dio tiene promesas de multiplicación y de cosecha. Tal vez no va a ser inmediatamente, tal vez no va a ser en el momento donde yo lo quiera, pero va a ser el momento oportuno donde yo lo necesite. Entonces mucha gente no sabe cómo honrar otros ministerios. Yo miro en las redes sociales, la gente no comparte nada de nadie, al menos que ellos tengan el afiche. Entonces miro que en las redes sociales se trata solo acerca de nosotros y de nuestro ministerio. Y si ponemos a alguien en nuestros afiches porque es más famoso que nosotros y queremos usar la fama de él para proyectar nuestra fama. Entonces, hermano, todas esas mañas tienen que acabarse. El huérfano, el que no tiene padre, tiene que autopromoverse, tiene que autoprotegerse, tiene que autodefenderse. Pero el Hijo de Dios sabe que la clave no es en quién conozco, sino en mi fidelidad. Si soy fiel en lo poco, no hay diablo en este mundo que pueda detener la provisión de Dios, la bendición de Dios, la promoción de Dios. Y entonces muchas veces estamos tirando nombres. Yo conozco a tal, yo he traído a este, yo he traído al otro.
Pero el nombre que está sobre todo nombre es el nombre de Jesucristo. Y cuando lo levantamos a Él, cuando los exaltamos a Él, entonces Él nos exaltará a nosotros. Pero eso requiere humildad. Eso requiere que pensemos en otro. Eso requiere que manifestemos el amor de Dios que no busca lo suyo, que no es jactancioso, que no hace nada indebido. Ese amor de Dios que gobierna nuestro corazón. Y dice nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos: en esto conocerán que son mis discípulos. No en el poder, no en las profecías, no en la prosperidad, no en los grandes templos o en los pequeños templos, sino en que nos amemos los unos a los otros. Y si nos vamos a amar, tenemos que amarnos con ese amor ágape, donde nos preferimos unos a otros. En cuanto a honra, nos preferimos unos a otros. Donde no hacemos nada para dañar al prójimo. Donde abrimos nuestras lenguas para interceder y llorar por el caído, no para rematarlo en el suelo. Que cuando oramos por la gente del mundo, lloramos por nuestros gobernantes y su salvación. Lloramos por nuestros pastores y su salvación, porque algunos están perdidos también. Lloramos por los jóvenes, por los ancianos, por las mujeres, por los hombres, donde entendemos que en el reino de Dios no hay hombre ni mujer, no hay griego ni judío, sino que lo que cuenta son aquellos que han nacido de nuevo por el Espíritu. Y contendemos y lloramos y gemimos por aquellos que están en pecado, que están lejos de la vida de Dios, lejos de la verdad de Dios que los puede hacer libres. Una de las cosas que Jesús dijo fue de que no se puede poner vino nuevo en odres viejos, pero ¿qué es lo que sucede? Que los odres viejos eran mojados en agua, eran suavizados por el agua, después eran golpeados para quitarle la rigidez, eran preparados antes de echarle el vino nuevo. Nosotros también tenemos que amar, servir al perdido, al religioso, al que te rechaza. Dice la Biblia que vencemos lo malo haciendo el bien. No es reprendiéndolo, no es diciéndolo de ese hijo del diablo, no. Reprendemos a los espíritus que manipulan, ya que los espirituales entendemos que aunque este está hablando de mí, en realidad es el instrumento del diablo. Y entonces tengo que reconocer que mi lucha no es contra carne, no es contra el humano que está siendo usado por el diablo, sino contra el espíritu que lo está controlando. Entonces yo voy a atacar al espíritu, no a la persona. Voy a atacar la situación, no a la persona. Entonces necesitamos segadores. En la parábola de los segadores dice que Dios sembró buena semilla. Y dice que vino el enemigo y sembró mala semilla. Cuando usted lee el contexto, dice que la buena semilla son los hijos del rey y los hijos del maligno son la cizaña. Entonces usted tiene que entender de que a veces los hijos del reino parecieran cizaña y a veces la cizaña parecieran los hijos del rey. Y si hablamos otra palabra para hijos del reino o hijos del rey, serían discípulos. Y entonces dice que los esclavos, los cuales no tenían inversión, el terreno no era de ellos, no tenían inversión, ellos solamente estaban ahí por obligación. Y no solamente habían esclavos, habían siervos que hacían el mismo trabajo de los esclavos, pero estos tenían paga. Y ellos dicen, quieren que arranquemos todo, porque ellos no amaban la semilla. Ellos estaban ahí por obligación o por conveniencia. Y entonces el Señor, el dueño, que es Dios de la humanidad, dijo esto: no, vamos a dejar que crezcan juntos y vamos a llamar a segadores para que puedan separar la cizaña del trigo y recoger el fruto de los hijos del reino. Entonces, ¿qué es un segador? Es un experto en cultivo. Un día estaba sembrando unas veraneras. Entonces cuando las trasplanté le eché un montón de agua pensando yo que necesitaban agua. Y las ahogué y se me murieron. Después descubrí y aprendí que no necesitaba mucha agua. Entonces, ¿qué pasó? Como yo no era experto en cultivo, dañé el cultivo, maté el cultivo. Y mire bien, los segadores son expertos, ellos saben quitar la plaga sin dañar la planta. Ellos saben cortar lo que no sirve, lo que está muerto, sin dañar la planta. Necesitamos ministros que sean segadores de Dios.
que sean expertos en cuidar la planta, en quitar lo malo sin dañar lo bueno. Y mire bien, llevémoslo a la vida de Jesús. Una mujer atrapada en adulterio, en el mismo día, en el mismo momento. No es que fue un testimonio que antes era prostituta, que antes estaba en pecado y ahora 3 años después la mujer es una sierva de Dios. No, no, en el momento, esta mujer culpable, cuando llegó a la mano de un ministerio maduro en la persona de Jesús, fue salva, fue redimida, fue direccionada y fue confrontada. En privado, en amor, y el fruto fue transformación. Ahora miremos a Esteban, el primer mártir de la iglesia, un hombre justo, un hombre que estaba predicando el reino de Dios, un hombre con buen testimonio. En las manos de un ministerio maduro, en la persona de Pablo, fue asesinado. ¿Cuánta gente culpables por el legalismo en muchas iglesias está destruyendo las almas porque no son segadores, son esclavos de la religión, son esclavos de su denominación y están proyectando al Dios de su imaginación que creen que está enojado, cuando Dios es un Dios de paz? Y entonces, hermano, yo quiero orar para que nos caiga esa gracia para ser discípulos. Y si volvemos al primer versículo que le leí en en Juan 8:31, dice que muchos judíos habían creído en Jesús. Pero cuando Jesús les dice, ¿saben? A los que habían creído en Él, y hoy Dios le está hablando a muchos que han creído en Dios, y le dice, ¿saben? Si quieren ser mis discípulos, permanezcan en mi palabra. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Ellos se ofendieron. Ahora, todos estos que han creído en Jesús, ahora se levantan contra Jesús, porque Jesús les dice que están en esclavitud. Y ellos dicen, nunca hemos sido esclavos. ¿Cuántas de nosotros estamos en esclavitud y nos creemos libres? Muchos dicen, la Escritura dice que muchos predican libertad y ellos mismos son reos de oscuridad. Yo hoy oro que se quiebren toda altivez en nuestra mente que nos detiene de no ser discípulos efectivos de Dios, y toda prisión oculta, y declaro que Dios nos da ministros maduros que puedan atender, cuidar, amar y transformar a esas almas perdidas y a las almas salvadas también. Que Dios me les bendiga. Bendiciones. El reino avanza. Una palabra segura para crecer. Buena compañía. Porque el reino es... Porque el reino es familia, amor. Todos tienen que saber. Palabra, reflexión, oración. Está aquí y ahora. Todo lo que somos y hacemos está conectado con el reino. Y es así como el reino avanza.